Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo. Llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestidos blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo. Corrieron a dar la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo resucitado en el centro de la vida de la Iglesia. El viviente que da vida. El Señor que ha vencido el pecado y la muerte y que ha comenzado una alegría inmensa y un gozo desbordante que la Iglesia canta en la historia y que espera disfrutar eternamente en la eternidad. El Señor resucitado en el centro de la vida de la Iglesia. Y al escuchar en este ciclo A el anuncio de la resurrección en el Evangelio según San Mateo, estremece el poder de esta narración, ¿no? Cómo el ángel desciende sobre la tumba, rueda la piedra, es como un relámpago, está resplandeciente y blanquecino. Los guardias quedan como muertos, impresionados, atravesados por el temor sagrado, y a las mujeres se les pide que no teman, sino que se alegren, que sabe que buscan al crucificado, pero que el crucificado ha resucitado, ha vencido, ha triunfado. Es el Señor de la gloria. Y se les pide que lo anuncien, que comuniquen en la iglesia esta buena noticia. Cuando Jesús se les aparece, me parece impresionante el modo sencillo de narrar de San Mateo, ¿no?
se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Qué hermosa expresión para también dar culto en esta Pascua del Señor resucitado. Acerquémonos, abracémonos a sus pies, postrémonos ante él. Cristo el Señor resucitado en el centro de la vida de la Iglesia. Pero como se han dado cuenta, esta Pascua 2026 he intentado hacer una catequesis programática donde no he puesto tanto el énfasis en el Señor en cuanto pasión, muerte y resurrección, sino que el énfasis ha estado puesto en cómo nosotros vivimos este misterio pascual y cómo el misterio de la Pascua nos da vida, nos transforma. Y entonces permítame repasar lo que venimos insistiendo. En primer lugar, para que la Pascua del Señor dé frutos en nosotros, frutos de vida nueva, nos transforme la existencia, nos cambie, nos haga varones y mujeres nuevos, para poder permanecer en Cristo, para ser de Él y gozar de la potencia de su resurrección, de su vida en nosotros. Necesitamos que Él sea el centro de nuestra vida personal y de la vida de la Iglesia. Y dijimos algunas indicaciones, ¿no? Hay que asegurarnos la recta intención de vivir para hacer la voluntad del Padre. Solo quien vive para hacer la voluntad del Padre puede contemplar y gozar del Señor resucitado. Pero también dijimos que era necesario ingresar en el amor que es servicio fraterno, caritativo, humilde, en la donación de la propia vida por el servicio a los demás. Y también insistimos en que era la Eucaristía y evidentemente la cruz. La cruz y su memorial, la Eucaristía, el centro, la escuela de esta vida que se va limpiando por la palabra de Dios, que se va purificando por la comunión con Jesucristo, que va siendo rescatada, sanada, liberada. Y sin embargo, a veces experimentamos que esta fuerza del resucitado, que cada Pascua volvemos a celebrar, se diluye en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades. Me da la impresión de que vivimos la Pascua de un modo emotivo, sentimental, a veces quizás también desde las meditaciones, desde el ejercicio de la inteligencia, pero transforma realmente nuestra vida y transforma la vida de nuestras comunidades. ¿O no es verdad que a esa efusividad, a esas olas que levantan espuma alta, al poco tiempo parece que nos queda poco? Que esa gracia resucitada del Señor se nos va diluyendo, se nos va disolviendo, se nos va perdiendo, que no podemos sostenerla, que no nos podemos sostener en la alegría y en la fuerza de la vida nueva del Señor Jesús. Cristo el Señor resucitado en el centro de la vida de la Iglesia, y Él es
el primogénito entre los muertos. Porque en él ha muerto la muerte. Y el pecado que introduce la muerte no tiene espacio ni lugar. Él es el muerto a lo que da muerte y es el viviente. La santidad de Dios que da vida y que mata la muerte. Entonces, podemos irnos respondiendo por qué nos cuesta sostener la vida del resucitado en nosotros. Porque no hemos muerto. Porque el Señor resucita a los muertos. La resurrección tiene que ver con la muerte y permítame esta aproximación desde la teología espiritual. Decían los santos padres, las primeras generaciones cristianas, de un modo clásico se ha condensado así: 3 son los enemigos del alma: carne, mundo y demonio. Mis hermanos, ninguno de nosotros y ninguna de nuestras comunidades puede permanecer estable, serena en el resucitado, en su vida nueva, si no ha muerto al mundo, a la carne y al demonio. Por eso es tan importante hacer procesos de purificación, de conversión. Si no, la resurrección del Señor, digamos, nos llega a cuentagotas, dosificada, porque nos emocionamos, porque Cristo está vivo, nos alegramos con esta noticia, pero la gracia de la resurrección cae muchas veces en personas y en comunidades cristianas que no han terminado de romper con el mundo, con la carne y con el demonio. Y entonces, como en la parábola del sembrador, la semilla del Señor resucitado no cae en tierra propicia. Y entonces la semilla de la resurrección de Jesús llega a nosotros. Pero nuestros desórdenes en la carne, nuestra falta de conversión de la inteligencia, de los afectos, nuestro empeño en vivir para nosotros mismos y no para Dios, nuestra conversión al Señor que todavía no está lograda del todo, hace que esa semilla de la resurrección no pueda crecer. Y si no hemos cortado con el mundo en el sentido de si aún nos dejamos arrastrar por culturas, por modas, por ideologías, por costumbres sociales, culturales, que no son del Evangelio, que son contrarios al Evangelio de la gracia. Si aún convivimos con el mundo en el sentido del mundo apartado del Señor bajo el influjo del príncipe oscuro de las tinieblas,
recibimos la gracia de la resurrección, pero no puede prosperar en nosotros. Y si aún no nos hemos decidido a rechazar de plano la tentación y a romper con el pecado, y si el diablo, el enemigo, el adversario, el demonio puede seguir seduciéndonos, cautivándonos, la gracia de la resurrección se encuentra siempre en peligro, acechada, sitiada. Tres son los enemigos del alma: carne, mundo y demonio. Y hasta que no mueran en nosotros, hasta que no estemos muertos a la carne, al mundo y al demonio, no podremos gozar serena y establemente del Señor resucitado. Claro, ustedes me dirán, ¿cuándo lo gozaremos entonces? Porque todos vamos experimentando que estamos en camino y en proceso. Evidentemente en los santos contemplamos esa victoria del resucitado permanente en sus vidas, porque han podido exorcizar con la gracia de Dios, con su fidelidad, carne, mundo y demonio. Y en nosotros podríamos hacer esta ecuación. Cuanto más nuestra vida rompa con la carne, el mundo y el demonio, cuanto estemos más muertos a la apetencia de la carne, desordenadas, muertos a los proyectos del mundo que se separa de Dios y lo rechaza, muertos a la seducción del diablo. Cuando estemos en ese sentido bien muertos, estaremos bien resucitados. Y entonces, más potencia del resucitado en nosotros y en nuestras comunidades, cuanto más superamos carne, mundo y demonio. Pero cuanto más nos quedamos, más convalidamos, menos decisión y menos trabajo de conversión hay en nosotros para purificarnos de carne, mundo y demonio, menos influjo, menos potencia, menos permanencia de la vida del Señor resucitado en nosotros. Cristo ha resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Es el Señor de la gloria. Ahora solo falta que esa resurrección nos transforme la vida hasta el cielo, hasta la eternidad. Pero si quieres realmente ser del resucitado, muere. Termina de morir a pecado, mundo y demonio. Y deja que el Señor resucitado reine en tu vida y en tu comunidad cristiana. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.